Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Horacio Guzmán Chapa y el día de hoy voy a darles una pequeña reseña y mi experiencia con el libro 20.000 leguas de viaje submarino. Este libro fue escrito por el autor Julio Verne y fue publicado en el año de 1869 en el país de Francia. Jules Gabriel Verne, o mejor conocido como Julio Verne, fue un escritor, dramaturgo y poeta muy importante en su época y en la actualidad, por las diversas obras que escribió y todo lo que representó en el género de la ciencia ficción. Este famoso personaje nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, Reino de Francia. Él viene de una familia burguesa muy acaudalada y con muchos valores antiguos. El padre de Julio Verne, Pierre Verne, era un abogado, el cual quería que Julio siguiera los mismos pasos que él. Sin embargo, este no era el destino de nuestro escritor, y gracias a eso tenemos grandes obras, las cuales se catalogaron y se formaron en la colección de Viajes Extraordinarios. Ahora vamos a hablar un poco de los lazos familiares que tenía Julio Verne, y estos son su padre Pierre Verne, Sophie de La Fouillée y su cónyuge Honorina Hugh de Fraise. Julio Verne tuvo solo una hija y tuvo dos hijastros. Vamos a hablar un poco del contexto social o de lo que hizo que Julio Verne fuera un escritor tan famoso y en este género, y los temas que abordaba principalmente en sus libros, en sus novelas. Julio Verne desde muy pequeño tuvo un gran amor o un gran interés por el viaje, por la exploración. Esto lo podemos ver como cuando era muy pequeño e intentó escapar de casa para subirse a un barco que viajaría hacia la India. Obviamente fue recogido por su padre y devuelto a su casa, pero como he de mencionar, Julio Verne tenía una gran pasión por lo que eran los viajes, en especial por los viajes marítimos y lo que conllevaba todo ello. Ya de más grande, Julio Verne visitó distintas partes del mundo, pudo aprender un poco de su cultura, un poco de los paisajes que tenía. Hablando un poco de él, por qué se escribió 20.000 leguas de viaje submarino, podemos saber que de los viajes extraordinarios, o como llamaba estas novelas, la primera que escribió fue 5 semanas en Globo. Este libro lo publicó y al poco tiempo de su éxito, una editorial lo contrató e hizo un contrato con él que se extendía a 20 años, en el cual debía escribir 2 novelas a cambio de 20.000 francos. Este contrato Julio Verne lo aceptó y al final se extendió a un total de 40 años. Julio Verne con este tipo de escritos llegó a escribir un total de 60 historias con temáticas distintas, las cuales tenía que ir cambiando cada año. De esas historias salió 20.000 leguas de viaje submarino. Ahora voy a hablar un poco de mi experiencia con 20.000 leguas de viaje submarino y dar una pequeña sinopsis de este libro para que ustedes se interesen y puedan intentar conocer esta maravillosa historia. Bueno, empezamos. Esta maravillosa historia inicia en el año 1866, cuando lo que sucedía era que en distintas partes del mundo estaba sucediendo un muy extraño fenómeno, el cual era que aparecían varios barcos perforados con triángulos, lo cual hizo a diversos eruditos y diversas naciones entrar en la duda de qué era lo que ocasionaba estas afecciones en los navíos, y navíos no pequeños, navíos que transportaban toneladas y toneladas, lo cual hizo que diversas personas, científicos, militares, se embarcaran e intentaran encontrar una solución a esto. Entonces nos remontamos a lo que vive el profesor Aaron Matz. El profesor Aaron Matz es un biólogo que regresa de un viaje muy largo con con su criado, el cual era un muchacho, el que siempre lo ayudaba y siempre estaba con él, el cual también tenía conocimiento sobre la biología marina. Cuando iniciamos esta historia, el profesor Aaron Matz y su criado llamado Consejo son citados por el gobierno de Estados Unidos para embarcarse en la Abraham Lincoln, un buque de guerra, el cual tenía como objetivo
ir en busca del animal, el objeto o la cosa a la cual se presumía en ese momento que estaba provocando estos daños en las diversas embarcaciones alrededor del mundo. Entonces el profesor y su criado se embarcan en esta travesía, la cual él tomó sin pensar, ya que sabía que iba a encontrar un gran animal, o eso es lo que él pensaba, el cual podría documentar y ser reconocido mundialmente. Cabe resaltar que este profesor es de origen francés y iba de vuelta a su casa cuando estábamos hablando de que venía de otra expedición. A la hora de embarcarse en la Abraham Lincoln, conoce al capitán de la nave y conoce a un importante arponero de origen canadiense, el cual será muy importante en el desarrollo de la historia. Después de un tiempo se les llamó, ya que no encontraban rastro de la criatura en ninguna parte de las cuales les habían llamado antes. El arponero Ned Land, después de surcar grandes leguas, pudo encontrar a la criatura, viendo que dejaba un rastro fosforescente, el cual el buque de guerra decidió seguir, y tuvo una gran persecución con aquel animal, se le podría llegar a decir, ya que ellos creían que era un animal, hasta que descubrieron que en realidad se trataba de un submarino, el cual los embistió y hizo que toda la flota, el barco se destruyera. Entonces lo que prosiguieron a hacer es que el consejo, el criado del profesor, lo salvó y lo llevó hasta aquel submarino que estaba descansando en ese momento en la parte superior del agua. Tiempo después se pudieron presentar con el Capitán Nemo. El Capitán Nemo es el personaje el cual se dedicaba a llevar rumbo o a poder dirigir esta nave. Después de un tiempo empezaron a poder congeniar con el Capitán Nemo, principalmente el profesor Aaron Matz, y pudieron hablar un poco dentro de la nave, se presentaron, tuvieron una gran cena, y se nos pudo dar a conocer un poco de la personalidad del Capitán Nemo, y lo cual es muy importante para el desarrollo de la historia, el cual yo les recomiendo a ustedes que lean, porque el Capitán Nemo me parece un personaje muy interesante, el cual ustedes deben de conocer. Ahora dejando un poco de la sinopsis que tenemos sobre esta novela, voy a hablar un poco sobre mi experiencia que tuve con ella. Mi experiencia fue muy grata debido a que este libro me sumergió en primer instante. Este libro me atrapó, ya que me interesó mucho la temática que tenía, el giro que tuvo y los giros que tiene después de esta pequeña introducción. La personalidad del Capitán Nemo para mí es algo muy interesante, mucha más que la del mismo protagonista, que es el profesor Aaron Matz. Cabe resaltar que el Capitán Nemo para mí es un personaje con una historia muy profunda, pero muy escondida. Bueno, hablando un poco de mi experiencia, los temas que aborda esta novela son muy interesantes para mí, ya que me llama mucho la atención el ritmo que toma la historia entre los diversos viajes que se dan alrededor de los mares del mundo, esos lugares inexplorados que nadie conoce, los cuales se pueden plasmar en estas obras de ciencia ficción. Los personajes que se nos presentan, además del Capitán Nemo, como lo mencioné, son muy interesantes, ya que tienen una personalidad muy marcada. El tema del Nautilus. El Nautilus no lo comenté, pero es el submarino el cual es dirigido por el Capitán Nemo. Tiene un trasfondo muy importante, ya que podría decirse que se podría decir que es como la representación, lo que representa los ideales de la tripulación de esta nave y el Capitán Nemo, la soledad, el estar solos en el vasto mar. Hablando sobre esto, me gustaría dar a continuación una pequeña lectura de un pedazo de libro que me llama mucho la atención. Después de una presentación que tienen el Capitán Nemo y el profesor Aaron Matz, tienen una plática en una cena que organiza él mismo para el profesor, en la cual dice lo siguiente. El profesor Aaron Matz inicia: ¿Es usted entusiasta del mar, capitán? ¡Oh, sí! Le adoro. El mar lo es todo. Cubre las 7/10 partes del globo terráqueo. Su hálito es puro y sano. Es la inmensidad del desierto, en la que el hombre no está solo jamás,
porque siente palpitar la vida en su derredor. El mar es el vehículo de una existencia sobrenatural y portentosa, es movimiento y amor, es el infinito viviente, como ha dicho uno de sus poetas. Y en efecto, señor profesor, la naturaleza se manifiesta en él con sus tres reinos, mineral, vegetal y animal. Este último tiene amplísima representación en 4 grupos zoofílicos, 3 clases de articulados, 5 de moluscos, 3 de vertebrados, mamíferos, reptiles y las innumerables legiones de peces. Orden infinito de animales que cuenta más de 13.000 especies, de las que solo una décima parte corresponde al agua dulce. El mar es amplísimo, recipiente de la naturaleza. Por el mar ha comenzado el globo, por así decirlo, y quién sabe si acabará por él. En él está la suprema tranquilidad. El mar no pertenece a los tiranos, aún le es dado ejercer derechos inocuos en su superficie, combatir, devorarse, transportar a ella todos los horrores terrestres, pero a 30 pies bajo su nivel su poder cesa. Su influencia se extingue, su dominio desaparece. Ah, amigo mío, viva usted en el seno de los mares. En él solo existe la independencia. En él no reconozco señores, soy libre. Me parece muy interesante esta parte del libro, ya que, como los he dicho, representa un poco de la personalidad del Capitán Nemo. Vamos a hablar un poco sobre un poco de la estructura de este libro y lo que lo compone. Este libro está narrado por su protagonista, que es el profesor Aaron Matz. Es de ciencia ficción, lleva una estructura lineal y va en un tiempo continuo. Cabe resaltar que este libro tiene distintos tecnicismos en cuanto podría ser la materia de la biología marina y en cuanto a la cartografía y la geografía, y es lo único que podría resaltar que no me agrada al 100% del libro, ya que a una persona que no tiene conocimientos en esto se le puede dificultar un poco entender diversos términos y poder engancharse un poco con el libro, lo cual me pasó a mí, pero debido a los temas que aborda y lo interesante de sus aventuras me llama mucho la atención, por lo cual yo diría que yo recomiendo mucho este libro, ya que me emocionó mucho en él, me transportó mucho en sus historias y le pondré una calificación en sí de un 8.5 de 10, ya que, como he comentado, lo único que no me agradó fue los tecnicismos que utiliza. La verdad, considero un libro bastante entretenido, con el cual podrías pasar el rato y podrías entretenerte en tus tiempos libres a lo largo de un tiempo. Quiero agradecer mucho a la profesora Sara Piedad por este semestre que tuvimos con ella y a los conocimientos que nos pudo otorgar en este tiempo tan pequeño pero tan importante que tuvimos para nuestro desarrollo. Además de que quiero agradecer este pequeño trozo, esta introducción que tuve con la lectura, la cual era un hábito que yo tenía un poco desapartado, y en conclusión agradezco, y es un libro el cual me llama mucho la atención. Que tengan un excelente día.